No es el día para... Ya, ahora sí voy a grabar. Bueno, lo que vamos a ver hoy va a ser un repaso del diseño del Radier de la semana pasada, porque como que fue como una pincelada y fue muy rápido, creo yo. Y vamos a ver las grúas, que es algo, que son equipos que se van a encontrar frecuentemente en estructuras industriales. Es muy común ver ese tipo de equipos, ¿ya? Y voy a compartir pantalla. Bueno, aquí yo estaba viendo monitos para quizás mostrarles, pero vamos a partir primero con el diseño del radier. Ya, la semana pasada les mostré este ejemplo, em, ya que era el diseño de un taller mecánico. Yo me ingresé parámetros de entrada, que era el espesor del radier y el recubrimiento, que eso lo sacaba según normativa, que como era estadounidense, entonces yo utilizaba la ACI 318, la última versión de la ACI, y, y tenía los parámetros del suelo. Yo igual la semana pasada le subí una tablita, parece, era un ejemplo donde estaban los coeficientes de balasto, parece, que eran recomendados según la tensión admisible del suelo que uno tenía. Bueno, yo utilicé esa misma fórmula, solamente que pasé todo a lo que eran las unidades estadounidenses, ellos trabajan con pies, pulgadas y libras para el peso. Ya, entonces yo les decía de que como el cliente nos había dicho que el camión de diseño era el Achto, eh, trabajé con este. Este es el camión Achto. Lo saqué directamente de la última versión que tengo, por lo menos, que es la del 2017, ¿ya? Entonces aquí este camión tiene tres ejes. Yo diseño para el más pesado, que vendría siendo el del medio o el último, ¿ya? Que son 32 kips. Aproximadamente son 14 toneladas, 14,5 toneladas. Lo que también necesito para el diseño de mi radier es el área de contacto de la rueda, o también conocida como la impronta, ¿ya? Y en la rueda, el tamaño, o sea, el área de la rueda creo que era 20 por 10 pulgadas. Sí, 10 pulgadas. Sí, ahí está. Y aproximadamente son 50 por 25 centímetros. Entonces, yo ahí genero mi área y luego la coloco en mi modelo. Ahí está el área del camioncito. Esto también lo saco directamente de la norma. De hecho, bueno, el código gringo, la Achto me entrega este mismo esquemita, ¿ya? Entonces aquí está como vista en planta eh, el camión Achto. Entonces aquí está, por ejemplo, el eje del medio, que vendría siendo este, y el eje trasero, que es este otro. Porque está el área aquí es más chiquitita, el área del eje frontal. Si no ven algo, me avisan nomás. Bueno, entonces yo, por ejemplo, en el modelo realicé dos análisis, el análisis de el hormigón agrietado y el hormigón en estado normal. Pero antes voy a decir las combinaciones de carga. Estas combinaciones de carga son las que están en la ACHTO LRFD. Si yo me voy a esta norma, las tengo más arribita. Ahí está, por ejemplo, la distribución del camión como en planta. Supone que yo no debiese hacer esto porque esta no es norma nacional, pero por ejemplo el manual de carretera te manda a trabajar con la ACHTO, o sea, con esta. Ahí está el camión y estoy llegando. Aquí están mis combinaciones de carga.
Entonces, ay, no, no estoy bien. Ya, entonces aquí tengo distintos tipos de estados límite y según lo que yo quiera calcular, es la combinación de carga que yo voy a utilizar. En este caso yo utilicé la resistencia 2, que es esta de acá. Todas las cargas que uno ve acá no necesariamente van a aparecer en tu combinación, que es como lo que vimos en las primeras ayudantías. En este caso yo tenía el peso propio, que es el peso, propiamente tal de la, ahora sí, propiamente tal de la losa, y tenía una carga viva que era la carga del vehículo. ¿Ya? Entonces, aquí están los factores de los factores de la combinación de carga. Aquí, por ejemplo, aparece un IP. Entonces yo me voy abajito y aquí me entrega los factores que va a depender eh, de lo que quiera analizar. Por ejemplo, aquí tengo eh, los empujes vertical de tierra, empujes horizontales y lo que es más bien pesos propios están aquí, estos son los factores de carga. Yo creo que siempre trabajaba con los máximos. Eso. Bueno, pero de ahí salían las combinaciones de carga. Ahora, ahora sí. Sobre el impacto, también sale del código. Entonces, bueno, estas cosas como que no las mostré, por eso prefería como hacer un repaso de lo que era el diseño del radio. Entonces yo me voy más abajo y me habla, hay una tablita de impacto. Voy a bajar. Mm, mm, mm. Aquí está. Esta es la carga de dinámica por impacto. Entonces, esta es la que se aplica para todos los estados límites. Entonces, por eso yo coloqué 33. Y ahora me voy. Ya. Bueno, aquí está la aplicación de la carga de la rueda del camión, del eje más pesado. ¿Ya? Bueno, aquí están libras, pulgadas, pero voy a ver el modelo. Yo aquí hice dos modelos, porque analicé dos casos, que es la losa sin agrietar y la losa agrietada. Donde la losa agrietada modifiqué el 30% del módulo de la inercia, parece que era. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Yo aquí trabajé en un modelo plano. Entonces, eso lo puedo verificar aquí en Set Analysis. Y si se dan cuenta, aquí es un modelo plano por por los ejes que están puestos acá. ¿Ya? Y trabajé con el elemento tipo Shell thick. ¿Ya? Y lo primero que hago es definir un material. El material que yo utilicé son 3000 PSI, que en unidades conocidas son estas. El módulo, el peso específico del hormigón es 2,5. ¿Y dónde están? El FC es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Ya, luego que definí mi material, voy a definir una sección, que en este caso no es un tipo frame como lo que conocemos, sino que un elemento tipo área. Entonces yo me había dado como un input, un espesor de 20 centímetros, que era aproximadamente las 8, no me acuerdo cuántos pies eran, bueno, pero filo, eran 20 centímetros. Entonces, bueno, entonces ahí yo me puse los espesores del radier, asigné mi material y
eso sería porque esta era la losa sin agrietar. Para el caso de la losa agrietada, aquí sí modifiqué unos parámetros, pero después lo vamos a revisar. Ya, entonces, después de eso, eh, tengo, vamos a ir paso a paso. Me fui a definir las cargas. Tengo el peso propio de los elementos que yo estoy modelando aquí en el programa, por eso es 1. Y sí me preguntó eso y creo que me confundió un poco, pero si tú colocas el 1 en otra carga, estás sumando 2 veces el peso propio de los elementos que estás como modelando. Mm, en caso de que utilices las dos cargas en una combinación, por ejemplo. Por eso, este viene por defecto, el 1. La otra carga que definí fue la carga del camión. Y había una carga de faja que al final no la utilicé, así que da lo mismo. Después de eso me voy a las combinaciones de carga, sí, las combinaciones de carga. Para el caso de los load case, creo que lo utilicé para incorporar el impacto. Entonces, si yo me voy aquí, le agregué el 33% que es el impacto. Los load case siempre te los va a crear automáticamente si definiste un load pattern, por si acaso. Después me voy a las combinaciones. Y aquí creé varias combinaciones, pero que son las que yo les fui mostrando y las fui asignando. Bueno, ahí había un error, estaba medio raro, parece que salía 1,4D. Bueno. ¿Qué más? Ya, después de eso, cuando yo trabajo con elementos tipo shell, no puedo trabajar como con el área completa. Entonces, para poder representar mejor el elemento, tengo que dividir en pequeños cuadritos. Este paño es de 2 por 2. ¿Por qué es de 2 por 2? Bueno, se supone que es mediante, o sea, uno llega como a esas dimensiones mediante alguna iteración, por lo que entendí, pero en base a la experiencia del profesor, cuando hice esto, me dijo, utilice un paño de 2 por 2. Yo le hice caso. Y respecto a estas divisiones, como como el ancho de mi rueda era de 50 por 25, entonces como que hice que estos cuadritos fuesen más o menos como de 12,5 centímetros. Entonces todos estos cuadritos son de 12,5. Para dividir los elementos, yo seleccionaba todo. Bueno, se supone que esto era solo uno. Yo me iba aquí a Edit y colocaba Edit Áreas. De hecho, voy a descorrer esto. Y aquí divido como las áreas. Tengo varias opciones. Aquí está. Tengo varias opciones y uno ahí escoge la que prefiere. Creo que yo había escogido esta. Ya. Para colocar lo que era el parámetro del suelo, que era la constante de balasto, yo seleccionaba el elemento y asignaba eh, por aquí los resortitos. Y bueno, aquí colocaba la constante de balasto. Entonces, al final, me quedaba de esta forma el modelo. Si se dan cuenta, igual ahí están como los resortitos, que no se ven muy grandes, pero ahí está como el ingresado lo que es el parámetro del suelo.
Esto mismo tenía que hacer para el caso de la losa agrietada, pero a diferencia de esto, tenía que modificar, creo que esta es la losa agrietada, ya. Tenía que eh, ir aquí, acá parece que era. Sí, estas propiedades. Entonces aquí yo le modificaba, le colocaba el 30% del, bueno, no me acuerdo muy bien el nombre, pero creo que era el módulo de inercia. No sé. Denme unos segundos. Lo tengo por aquí. La inercia nominal de la sección. Ahí está. Entonces, para modificar eso, lo podía ver desde acá. Y eso sería. Entonces, voy a ir con esta. Hago correr el modelo. Y aquí puedo ver varias cositas. Voy a verlo en claro. Primero, puedo ver las deformaciones generadas por el camión o por las combinaciones de carga que ingresé. Voy a ver la del camión. Se ve así. Y no me aparece aquí opciones. Ya, tengo desactivado el sonido porque no me gusta el sonido del SAP. Esa es la deformación. Así se deforma la losa ante la rueda del camión. Y también quería mostrarles. Ah, miren, así se ve. Este se supone que lo que está en gris es como es como la situación inicial de la losa o el radial. Y vamos a ver ahora otro resultado. Los momentos. Por ejemplo, aquí voy a usar esa combinación y voy a ver los momentos en las distintas direcciones. Esos son los momentos de colores, con estos contornos de colores. Entonces, los momentos, ¿para qué los necesito? Bueno, es principalmente para la armadura y voy a tener momentos positivos y momentos negativos. Y ahí está. Bueno, ese es el momento 1,1 que vendría siendo el momento en esta dirección, en la dirección X. Entonces, esa me serviría para los fierritos que van así, en este sentido. Y el momento 2,2, que lo veo desde acá de nuevo, son los fierritos, pero en la otra dirección. Los fierritos que van así. Mm. Y lo otro importante son los cortes. ¿Por qué es importante el corte? Porque puedo definir el espesor de mi losa, si está bien la estimación que hice de los 20 centímetros o no. En el caso del corte, me quedo con los cortes máximos. Me quedo con los cortes máximos en 1,3 y 2,3. Está mi diagrama de colores. Y lo mismo para el... Ah, bueno, pero aquí igual me entrega el máximo, pero yo en lo personal prefiero buscarlo yo. Uno siempre se complica la vida. Ya. Y eso les quería mostrar.
Bueno, y también la semana pasada les mostré un ejemplo de una losa de aproximación que estaba diseñado para un camión minero. Ese fue un caso muy excepcional, es un caso excepcional porque lo que van a ver en el día a día va a ser o van a estar enfrentados más a este tipo de situaciones, el diseño de radier para un vehículo. Eh, pero el caso de la minería era otro nivel, otro nivel. De hecho, el espesor de la losa creo que era de 100 centímetros, era gigante esa losa de aproximación. El espesor era enorme. Pero en las estructuras como industriales, por lo general, siempre uno encuentra radieres como de 20 centímetros hacia arriba. Y, y eso respecto al diseño del radier. Lo otro que quería mostrarles que también van a verse enfrentados quizás en estructuras del tipo industrial son las vigas. Aquí yo, por ejemplo, les voy a mostrar el diseño de una viga monorriel eh, que tuve que revisar el año pasado, que estaba ubicado en un muelle, pero solamente en un tramo del muelle, que es el que se muestra aquí en la imagen. Y bueno, ahí está la vista transversal, que está ubicado en una galería. Y el esquemita de la viga monorriel que tengo que diseñar. Este elemento es una estructura, sí, pero trabaja como un equipo. Entonces los criterios de diseño son distintos eh, a los que hemos visto. Por ejemplo, el tema de la serviciabilidad. Nosotros teníamos ciertos parámetros, o sea, eh, nosotros nos guiamos, creo que de la guía de la AICC, la guía número 3 por ejemplo, para ver algunos estados, o sea, algunos límites. Pero en este caso, como es un equipo, el control de serviciabilidad es de L60, parece que era, L60, 600, perdón, L600. Entonces es como mucho más más crítico quizás el tema eh, del control de las deformaciones porque es un equipo, entonces hay que cuidarlos porque eh, depende de la operatividad muchas veces de la estructura, o sea, y aparte son caros. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Bueno, primero aquí te presenta el esquema que está ubicado en la cabecera del muelle y solamente en cierto tramo. Presenta una capacidad de levante, transporte igual a 4 toneladas y se supone un carro estándar de 40 kilogramos. Entonces, eso es lo que va a cargar. Entonces, aquí yo tengo la longitud entre apoyos, que es la distancia al final entre las vigas blancas. Entonces, ese tramito es de 7,5 metros. La capacidad del monorriel son 4 toneladas y el peso del carro del monorriel son 40 kilos, que aquí los agregué. Estos aparecen en los catálogos. Yo los saqué también, bueno, de la información que me entregaban en este documento y empezamos el diseño. Yo lo que hago es determinar la solicitación en mi viga. Eh, Hay una norma que yo les comenté al comienzo, o les mostré al comienzo del semestre, que es la 1537. Y creo que pasé como muy rápido por estos últimos capítulos, pero aquí en el capítulo 9 me habla sobre las cargas de grúa. Entonces aquí me dice, las cargas de grúas. La carga de uso de grúa debe ser considerada como la capacidad de la grúa. Las cargas de diseño para vigas portarriel, incluyendo conexiones y abrazaderas de apoyo, de puente grúa y grúas monorriel, que es como el caso que vamos a ver, deben incluir la máxima carga por rueda de la grúa.
las fuerzas de impacto vertical, lateral y longitudinal y las cargas inducidas por su movimiento. Entonces, tengo una carga máxima por rueda, fuerza lateral y una fuerza longitudinal. No, pero sea por el peso del puente, el peso del buggy más la carga de levante, que esos son parámetros que ya los tengo de entrada. Ya. Entonces me dice la carga máxima por rueda. Es una fuerza de impacto vertical que tengo que amplificar a lo que ya tengo. Entonces me dice, la carga de la rueda máxima de la grúa debe ser incrementada para determinar la fuerza inducida por impacto vertical o vibración de acuerdo a los porcentajes siguientes. Grúas monorriel, que es el caso que tenemos, un 25%. O sea, tengo que incrementar esa fuerza vertical en un 25%. Tengo las grúas operadas por cabina o control remoto, 25%, puente grúa operados por control colgante, 10%, y puente grúa o grúas monorriel de operación manual es un 0%. Yo en este caso solamente incrementé el impacto vertical. Entonces, me voy aquí. Yo aquí incrementé la carga vertical en un 25%. Entonces puse 4 más el peso del carro por 1,25. Entonces esa es mi solicitación. ¿Cómo veo dónde está aplicada esa solicitación? Tengo que ver el caso más desfavorable. Pero aquí yo no veo la carga puntual que nosotros conocemos en este caso. Es una carga que está en movimiento. Entonces son otras las fórmulas. Por ejemplo, el caso del corte máximo no es P medios. El corte máximo se genera cuando la carga móvil está completamente sobre el apoyo. Entonces, el corte máximo es P. Y el momento, bueno, ahí el momento máximo sí ocurre cuando está la carga en la mitad del elemento, que viene siendo PL cuartos. Entonces, tengo la guatita que va aquí. Con esta información, lo que yo hago es determinar la inercia mínima requerida, ¿ya? Porque yo sé que como es un equipo, mi deformación admisible va a ser por lo menos L partido en 600. De hecho, esta deformación admisible podría ir entre L600 o L partido en 1000, por lo que me había informado el profesor. Pero en este caso particular utilizamos el L600. Entonces aquí yo tengo mi deformación admisible. Con esta información yo determino mi inercia requerida, que vendría siendo la que está aquí, que es mi deformación máxima, que es el PL cubos partido en 48 EI. Entonces, eso es lo que yo ingresé, pero considerando, bueno, despejando la inercia de esta fórmula. O sea, yo conozco mi deformación admisible máxima, que vendría siendo esta. Entonces esta pasa dividiendo y la inercia pasa hacia arriba. Y me aparece esta inercia, esto es lo que yo necesito. Entonces yo en base a esta información, yo me voy al catálogo de las vigas doble T y empiezo a buscar cuál es la que me sirve. Bueno, ustedes sabrán que el profe tiene una planilla mágica que uno coloca a veces las solicitaciones y mágicamente aparece el elemento óptimo. Bueno, pero nosotros, los mortales, tenemos que buscar dentro del catálogo y saber cuál es el que me sirve, ir viendo cuál es el óptimo. Bueno, en este caso bueno, aquí está la planilla mágica. A mí me servía el IN35 por 65,2, ¿ya? Y me cumple con la deformación admisible. Pero otro tema que era importante verificar es el ala inferior del perfil. ¿Por qué? Porque este es el equipo y si se dan cuenta, yo estoy cargando el ala inferior del elemento, entonces tengo que proveerle cierta resistencia
Y para eso yo la verifico mediante, o sea, determinando el momento, o sea, en conocimiento del momento en placa debido al impacto vertical. Bueno, el momento de la placa, que en la clase el profesor se las mostró cuando vieron bases de columna. Ahí había como una estimación del espesor de una placa. Aquí se utiliza la misma fórmula. Entonces, yo aquí tengo carga por rueda amplificada. Yo aquí consideré el peso de una rueda. ¿Por qué? Lo dividí en cuatro porque aquí tengo una rueda, otra rueda y en el otro lado tengo otras dos ruedas. Después tengo, bueno, conozco el ancho de mi viga, que era un IN 35 y, bueno, está por ahí. Bueno, es el ancho, bueno, la altura. Bueno, y la afluencia del perfil y el momento de la placa debido al impacto. Con esta información yo determino mi espesor mínimo, que bueno, me hubiese gustado mostrarle la fórmula, pero está en una de las diapositivas del profe Carlos. Y como, bueno, ese es mi espesor mínimo eh, y el espesor de mi elemento es 16, entonces, bueno, cumple. Así que ese es el elemento que yo al final termino utilizando como para mi vida. Aquí es bien importante el tema de la serviciabilidad porque muchas veces controla. De hecho, creo que es eso lo que, en base a eso, nosotros llegamos también al perfil. Claro que estas solicitaciones ustedes tienen que reemplazarlas, a lo mejor van a llegar a un elemento y luego de eso pueden obtener una inercia requerida que la obtienen en base a la deformación admisible, que viene siendo la serviciabilidad, la verificación de la serviciabilidad. Y ese es como el segundo paso, es como que vas afinando tu cálculo. Y por último, cuando ya tienes como tu elemento definido, verificas el ala inferior del perfil, que es la que está siendo como más impactada por por este equipo que era el monorbiel. Y así se hace este diseño de viga que van a haberse enfrentado, yo creo que más frecuentemente que un puente grúa. Para el caso de un puente grúa, que a diferencia del caso anterior, yo aquí tengo un ejemplo del profe Carlos, que está más abajito. eh, ya, aquí está el puente grúa. El puente grúa em, se mueve sobre dos em, eh, vigas portarriel, a diferencia del monorriel, que es solo una. Bueno, esta es la vista en planta y este es el equipo. Más abajito aquí están las otras vistas, aquí tengo una rueda, es bastante más grande a lo que les mostré. Y aquí están las características principales del puente grúa. Entonces voy a hacer un poquito más de zoom, porque no está muy buena la imagen. Ya, entonces me dice que la capacidad es 2 por 6,3 toneladas, como 12 toneladas aprox. Em, Está el peso del puente, el peso del carro, del portacarro, te dan el peso total y estas son las características que ustedes van a ver de los equipos. Entonces aquí el profe hace su desglose. La carga de levante son 13 toneladas. Aquí tiene como todos los valores más bien aproximados, que es esta. El peso del puente, 17 toneladas. Y el peso del carro más el portacarro son 9 toneladas, que son estos dos pesos. Bueno, el total de la grúa sin carga es el peso del puente más este, y el total de la carga de la grúa cargada es el peso de, o sea, es esto más la carga de levante que son 13 toneladas. Bueno, aquí está el tema de la separación entre ruedas, que
que son estas que están aquí. ¿Y qué más? Bueno, aquí también está el tema del impacto vertical. Aquí considero un 25% de impacto, que es la que vimos en la norma. Considera la fuerza lateral, un 20%, de hecho creo que eso sale textual. Sí, aquí dice la fuerza lateral sobre vigas porta-riel, carrileras, debe ser calculada como un 20% de la suma de los pesos de la grúa y su capacidad de levante. Entonces aquí el profe hace eso. Bueno, de cada rueda. Entonces, ahí está el 20%, dividido en 4 porque son las 4 ruedas. Y la fuerza longitudinal, que también te dice la norma que es un 10% de las cargas totales de la rueda. Bueno, aquí lo que hace el profe es u- ingresa las cargas móviles en el SAP. ¿Ya? Pero las vigas que tiene que verificar por el tema, o que tienen que ser, son las importantes, por ejemplo, bajo el efecto del el tema de la serviciabilidad, son estas vigas enrejadas que se muestran acá. Esas son las vigas que tienen que cumplir por lo menos el L600, que no sé qué criterio habrá utilizado acá el profe, a lo mejor es mucho mayor. Bueno, aquí solamente se presentaron las cargas a considerar, pero el tema, por ejemplo, de la serviciabilidad no me la entrega la norma NSH 1537, solamente las cargas que debo considerar en las grúas. Pero hay otro tipo de normativa o códigos eh, que me sirven eh, para para otras verificaciones que tienen que incorporarse, que tienen que considerar. Por ejemplo, está esta SMAA, la especificación 70, y la 74 que tengo por acá. Estas dos van a ser útiles para el diseño de vigas monorriel. Entonces, eh, yo la estuve leyendo un poco, pero no las vamos, no creo que se las vaya a mostrar primero porque está en inglés y no le pego mucho al inglés, y porque es bastante larga. Pero es importante igual que las revisen para al menos lo que son las revisiones de vigas. Y tengo, o sea, de las vigas monorriel, y tengo entendido que para las portarriel se utiliza otra, que aquí no la tengo. Am, Estaba por aquí cerca. Lectura, no. Esta era, creo que era esta. No estoy muy segura, pero parece que era esta. No, no, parece que no era esta. Bueno, pero era una AIC, technical. Ah, pero parece que la tenía anotada por acá. Eh, um, esta. Ah, sí, sí, era la que le mostré. Pero no sé si es la que tengo es la del 2003, pero esta es para el diseño de puente grúa, y para el diseño de monorrieles es la número 74, y bueno, tienen que revisar también la 70. Bueno, aquí hay algunas recomendaciones generales para eh, determinar como las dimensiones necesarias para sus vigas portarriel. Eh, por ejemplo, el D tiene que ser L partido, no puede ser menor a L partido en 14. Em,
Y a ver cuál es el BF, por ejemplo. Eh, el máximo entre... ¿Y cuál es BFS? Ah, ahí está de acá arriba. Ya, entonces como el ancho del ala. O sea que es, no puede ser inferior. Ah, bueno, sí. Y el espesor TFI, esa como que a veces F. Bueno, ahí estos son los criterios. Bueno, uno clasifica sus, dependiendo el tipo de estructura, hay ciertas clasificaciones en esos documentos, en el CMAA aparece. Pero lo que es común es que los edificios industriales queden dentro de la clasificación C o D. De todas maneras, eh, si tienen en algún momento tiempo, denle unas par de vueltas a estos documentos porque igual les van a servir. En algún momento van a tener que diseñar quizá alguna viga monorriel o puerta grúa que ahí es menos frecuente, pero la monorriel siempre aparece para chequear. Y otra cosa que les quiero mostrar es, me voy a ir a, pero creo que la tenía abierta, bueno, no importa, que es aquí este catálogo. Esto es un catálogo de puente grúa. Estos son los puente grúas que a lo mejor en el esquema no se veía muy bien, la vista en planta, pero las vigas que nosotros tenemos que chequear siempre son estas, que es donde se apoya al final mi equipo, que es esto que está en amarillo, la viga en amarillo. Esto al final es lo que uno compra. Mm, esa es la viga que tiene que cumplir por lo menos el L600 de deformación admisible. O sea, aquí hay varios tipos de guías o sea, porta grúa que va a depender de la capacidad que uno requiera. Bajando. Ven que se va moviendo a lo largo del galpón eh, sobre dos vigas. Bueno, a veces también hay unos marcos se independizan de la estructura y ahí ya, bueno, me olvido de lo que es el chequeo que les mencioné porque, bueno, no, la serviciabilidad siempre tienen que chequearla, pero ya no va el L600 quizás, a no ser que tengan algún equipo. No hay otro tipo de grúa. Mm, mm, mm. Me quería llegar a la parte. Ahí está. Estas, por ejemplo, las grúas pórtico, tengo entendido que se independizan, son independientes a la estructura principal, entonces eso, se mueven solitas. No dependen de una viga que es parte de la estructura principal, aunque esa viga igual es equipo, pero, pero eso. Aquí está el polipasto, otro equipo.
Y, y eso. No sé si les quedó alguna duda de lo que acabo de ver o alguna pregunta, sugerencia, comentario, bueno o malo. Eso sería, creo, la ayudantía de hoy. Salió un poquito cortita, pero espero que haya sido como práctica para ustedes. Y eso. Cri, cri. Muchas gracias, Cata. Gracias, ¿Quedó todo Cata. claro? O sea, ¿no tienen alguna Sí, duda? ¿Sí? Ah, ya bueno. No, Bueno, sí se todo claro, entiende. gracias. ya. Bueno, eso sería, chiquillo. Ánimo con sus tareas y, y eso. Gracias, Cata, Ya, te muchas pasaste. gracias. Que Chaito. estés súper. Gracias. Chao. Adiós. Chau.